Las elecciones en el Estado de México se acercan este 2023. ¿Ya están los candidatos a la vista? Por otro lado, México sigue endeudado, y es que la deuda pública ha alcanzado niveles exorbitantes. ¿Qué procede cuando ya no hay forma de pagar una deuda nacional como esta? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Esdras Shabot responde. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Bueno, pues muchísimos temas en la mesa. Empecemos por los Estados Unidos, que están próximas las elecciones de medio término. ¿Qué está en juego, Esdra, y qué tenemos que saber? Mira, el 8 de noviembre en los Estados Unidos se lleva a cabo lo que llaman elecciones de medio término, que son elecciones donde se renueva pues, la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Normalmente son elecciones en donde el presidente en turno difícilmente obtiene una mayoría, por lo menos en Cámara de Representantes, porque hay un desgaste natural de 2 años de gobierno. Y ahí es en donde pues, se dan un poco los equilibrios. Hay que recordar que el triunfo de Biden hace un par de años lo que generó fue una mayoría en Cámara de Representantes, o sea, lo que en México serían los diputados, y en el Senado una pequeña mayoría, pues casi en el límite. Hoy se está hablando de una disputa en el Senado donde por este tercio que se modificara podría afianzar los demócratas la mayoría o quedarse igual, pero las encuestas, que no son precisamente muy exactas últimamente, hablan de un aumento significativo del voto de los republicanos. En condiciones normales esto no tiene ninguna incidencia, ninguna importancia, porque es parte de un modelo democrático de pesos y contrapesos. Y de repente los más conservadores tienen más poder y de repente los liberales lo asumen, y los países que tienen esta institucionalidad pues van en esa línea y no pasa nada. ¿Cuál es el problema en este momento y por qué la atención del mundo sobre lo que ahí sucede? Estamos viviendo a nivel internacional un cambio que no es precisamente un cambio muy positivo, que es este resurgimiento o surgimiento con mayor fuerza de todas estas ideologías, toda esta forma de pensar por parte de una buena parte de la sociedad, de que los modelos democráticos tradicionales no les han cumplido y que hay que buscar más lo que llaman estas identidades o estos modelos de identidad propia de sectores, ya sea del campo, ya sea hablar de los grupos afroamericanos por un lado, los latinos o los blancos como tal, que en los Estados Unidos los republicanos con Trump terminaron asumiendo esa posición. Cuando vemos este fenómeno, es un fenómeno que va ligado a la cancelación de las opciones democráticas, de los sistemas democráticos. Trump pierde la elección y recupera la narrativa de que la elección fue un fraude, lo que por supuesto es totalmente falso, algo como lo que sucedió en muchos otros lugares, en la Hungría de Orbán, o lo que sucedió en México desde 2006. Esta narrativa que nos viene a decir que la democracia representativa con instituciones no funciona, promueve el surgimiento de este tipo de liderazgos extremos. Hoy el Partido Republicano no es el republicano que conocíamos de George Bush, de Ronald Reagan. Hoy el Partido Republicano es un partido prácticamente copado, no solo por el trumpismo, sino por esta visión que ha generado esta idea de que las identidades nacionales son lo que importan. Esta idea de una supremacía blanca norteamericana, esto el famoso WASP, blanco anglosajón protestante, que vuelve otra vez a resurgir porque dice hay una amenaza de que los latinos, de que la migración, vuelven con el tema del muro, toda esta visión del mundo que está amenazado por un enemigo irreal, pero presente en la mentalidad, presente en la cabeza de millones de norteamericanos. Ese es un poco el problema, un poco, en gran medida, el problema de este tipo de elecciones. El
triunfo de la ultraderecha en Italia, por ejemplo, que es enormemente preocupante, la aparición en los Estados Unidos de expresiones de antisemitismo como la ocurrida en Los Ángeles, en donde esto prende esta idea de que de repente sí hay enemigos que intentan destruir esta pureza norteamericana. Eso es lo que se está jugando. No estamos hablando de un modelo republicano conservador tradicional de libre empresa y de reducir gasto público nada más. Estamos hablando de un concepto de otra vez la revancha de Trump y de estos grupos radicales frente a un modelo democrático que acepta lo que ha sido Estados Unidos toda la vida, un país de migrantes, de tolerancia, de apertura, de modelos de migración que hoy son vistos como una gran negativa. Y creo que eso es una parte de lo que se está jugando en los Estados Unidos a partir del 8 de noviembre. Otra vez la reedición de narrativas que pueden ser positivas desde el punto de vista de recuperar la racionalidad, el poder pensar distinto que el otro, y sin que esto implique que yo diga que el otro tiene que ser eliminado, o reforzar esta idea de que se trata de un mundo de patriotas y cobardes. Cuando uno oye los discursos de líderes republicanos como Ted Cruz o como Marco Rubio, que en otra época pues, sí eran conservadores, pero que hoy están en esa línea en donde hablan de grandes traiciones y de políticos que están vendidos, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, en esta tónica de decir es que hay que deshacerse de los migrantes y los ponen en camiones y los mandan a los estados donde aceptan migrantes de manera mucho más clara, con una provocación. Estamos hablando de un fenómeno muy riesgoso. Esta idea latente de un mundo que sigue pensando que hay que cerrar las puertas otra vez y hay que regresar a los modelos proteccionistas y de identidad nacional, nos hacen recordar lo que fue la Europa de los 30 del siglo pasado y que no queremos, por supuesto, que se vuelva a repetir. Esdra, cambiando un poco de tema y pasando a temas nacionales, pues tenemos en el próximo 2023 las elecciones al gobernador del Estado de México. Y entonces, pues, quisiera preguntarte si ya podemos decir de manera oficial quiénes son los candidatos, quién se puede vislumbrar y sobre todo, pues, ¿a quién le ves tú mayores posibilidades? Mira, la elección del Estado de México, hay dos elecciones importantes en 2023. Una es la del Estado de Coahuila, que todavía está ahí moviéndose. Tiene cierta importancia porque también es otro gobierno priista que estaría pues ahí en interrogante, pero sí la joya de la corona, como le llaman, y lo único que le queda al PRI en realidad en términos de valor como gobernadores es el Estado de México. Estado de México, la entidad más importante en términos electorales, por su importancia económica, por su importancia en número de ciudadanos que votan y por lo que representa para 2024. En el Estado de México, lo que ya se ha definido es por parte del gobierno, por parte de Morena, una candidatura que es la de Delfina Gómez, la exsecretaria de Educación, la excandidata que pierde con Alfredo del Mazo la elección anterior para gobernador y que pues tienen ahora el apoyo, recordemos que lo perdió con del Mazo por muy poquito y que ahora tendrán un apoyo desde el propio gobierno federal. Para la oposición, que ha estado dudando de si van juntos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, etcétera, hay esta dinámica de que en el Estado de México o van juntos o simplemente no van a tener ninguna oportunidad y el PRI perdería. En este sentido, el Partido Acción Nacional empezó a moverse con un candidato claro, que es alguien muy conocido por la comunidad, que es Enrique Vargas, el que era presidente municipal de Huixquilucan, una figura que tiene un peso importante. El PAN tiene fundamentalmente la presencia en el poniente del estado, en todo lo que llaman el corredor azul, toda esta zona, Naucalpan, Huixquilucan, etcétera, y en donde pues es la fuerza que pueden de alguna manera poner en la mesa como elemento de negociación. El PRI finalmente sigue siendo, a pesar de todo, el poder importante, lo demostró en el 2021 en las elecciones intermedias. Y aquí la interrogante es qué iba a hacer Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Iba finalmente a apoyar una candidatura que pudiese generar un gobierno o una propuesta de unidad, donde el PAN y el PRI fundamentalmente pudiesen llegar a un acuerdo, o ante la presión del gobierno iba a renunciar e iba a hacer lo que muchos gobernadores priistas hicieron,
decir, les dejo la plaza y a mí mándenme de embajador. Por lo pronto, lo que sucedió hace unos cuantos días es que el PRI elige a Alejandra del Moral como su candidata. Ella es la secretaria de Desarrollo, o era la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Alfredo del Mazo. Recordemos que desarrollo social son los programas sociales y son los que más contacto tienen con la población en general. Desarrollaron uno que se llama Salario Rosa, que es el entregar apoyos económicos fundamentalmente a mujeres, y eso le da una enorme presencia dentro del Estado. Si se arma finalmente la coalición, seguramente será Alejandra del Moral la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, con un Enrique Vargas muy activo, parte de esta alianza. Aquí el gran interrogante de lo que será esta conformación será si Alfredo del Mazo es capaz de aguantar la presión que va a tener del gobierno federal para operar, o sea, para meterse en la elección o no meterse en la elección. Y para eso le podrán sacar muchos trapitos, cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, que es lo que están haciendo para tratar de controlar la elección. Eso es con lo que se está jugando en este momento. Y un tercer factor que es importante en este caso, que es Movimiento Ciudadano, que puede llegar a tener un 10-12% de votación con un candidato que en la elección pasada fue muy significativo, que se llama Juan Cepeda. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado. Él fue el candidato del PRD en ese entonces y fue el que generó, entre un empate PRI-Morena, él fue el que rompió ese empate, porque él tiene un control importante en la zona oriente, fundamentalmente en Netzahualcóyotl y otras partes por ahí, una presencia muy, muy importante. Y hoy la idea es muy clara, es que Juan Cepeda, ahora con Movimiento Ciudadano, sea otra vez o juegue ese papel de quitarle votos a Morena desde Movimiento Ciudadano, favoreciendo de esa manera la aspiración de lo que sería la candidatura de Alejandra del Moral PRI-PAN-PRD. Esa sería un poco la jugada como está planteada. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todavía, porque todo depende del factor, fundamentalmente el factor Alfredo del Mazo. Sigue en esta línea, esto es lo que sigue planteando como parte de la alianza. Recordemos que a nivel nacional la alianza está bastante deshecha por las diferencias y la rendición de Alejandro Moreno ante el gobierno, pero Estado de México es la clave. No quiere uno decir que lo que sucede en Estado de México es lo que va a pasar en el 2024, pero para una posible alianza opositora, si hay un triunfo de esta alianza en el 2023, en el Estado de México, quiere decir que sí hay posibilidades de armarla en el 2024. Habrá que estar muy al pendiente porque son elecciones en las que nunca ha perdido el PRI, así que habrá tensión por eso. Es importante tocar el tema porque está en los noticieros, porque está en las redes sociales, el tema de los hackers de Guacamaya. Quiero, para las personas que no están tan informadas sobre este tema, que nos expliques qué fue lo que pasó, pero la pregunta principal es si esto en realidad pone en riesgo la seguridad nacional. Mira, cuando en este mundo de una informática nueva, en donde jóvenes son capaces de meterse a los servidores de lo que sea, de repente tú le bajaste, que fue lo que sucedió mucho en el caso mexicano, bajaste los presupuestos de lo que llaman seguridad cibernética. Y esto le permitió a muchos grupos de poder. Recordemos que gran parte del pleito entre Estados Unidos y Rusia, en el caso de Ucrania, el caso de la elección norteamericana, la de Trump fundamentalmente, se hablaba de la intromisión de Rusia en los servidores de la seguridad norteamericana. Estas guerras cibernéticas que hoy se juegan a todos niveles, en el caso mexicano no tenemos la certeza de este grupo Guacamaya donde aparece. Hay teorías de todo tipo, desde Estados Unidos, Sudamérica, etcétera. Pero lo que sí lograron hacer es, ante una disminución significativa de la seguridad en los servidores del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, lograron introducirse y lograron llevarse lo que llaman 6 terabytes. 6 terabytes es todo, por llamarlo así, es una cantidad brutal de información.
que para poder desclasificarla pues, se necesita muchísimo tiempo, y por eso estamos viendo cosas que por un lado dañan políticamente, por supuesto que sí, al gobierno en turno. Es un error gravísimo haberlo dejado esto abierto, pero segundo, y quizá es lo más angustiante en esto, es que estos servidores del ejército forman parte de la seguridad nacional de un país. Y si ya estos terabytes han sido liberados, o sea, esta información capturada en los terabytes está liberada, tener acceso a ellos es casi pues un juego para aquellos grupos que pueden llegar a hacer mal uso de ello. Por eso es que cada día vemos que por un lado sale una cosa y otra. Vínculos entre tales y cuales funcionarios con crimen organizado, etcétera, etcétera. Sí es importante entender que el darle prioridad a la seguridad cibernética es un elemento de seguridad nacional, que lo que hoy se tiene en México, y es lo que mucho también preocupa en los Estados Unidos, hay que entender que Estados Unidos, mientras México siga estando en su propia dinámica interna y no cree problemas mayores de los que tiene, pues ahí está y no tiene no tiene una mayor injerencia en las cosas. Pero cuando estos elementos de seguridad nacional mexicano terminan por afectar la seguridad norteamericana, ahí es donde los focos rojos se prenden. Sí, es un problema serio, sí, fue un problema grave el hecho de que pues de repente haya aparecido, suponían en un primer momento que pues era una filtración normal, hasta que bueno, pues viene un periodista del calibre del Carlos Loret, también empiezan a soltarlo por todos lados, y sí representa un grave daño a la seguridad nacional. Es el momento para el gobierno y para muchos entes de inteligencia de entender que esta es una prioridad, y que si no se invierte, si no se invierte en salud o no se invierte en educación, estamos metidos en un problema muy, muy serio. Nada más, un poco saliéndome del tema, pero no lo teníamos programado, es algo interesantísimo y gravísimo cuando hoy se hace, por ejemplo, el análisis ya del nivel de deterioro de la educación en Estados Unidos después de la pandemia, y cuando les hicieron los exámenes a los alumnos, su nivel de conocimiento de lo que tenían antes de la pandemia a lo que tienen ahora en grados escolares es terrible. O sea, hay una degradación de la educación, porque todo lo que se hizo de educación vía internet y Zoom, etcétera, no funcionó. Y tenemos un serio problema en ese nivel. Y si lo tenemos en Estados Unidos, imaginemos lo que está sucediendo en México. Decían por ahí, en torno de burla o de broma, pues cuidado dentro de unos 5 o 6 años, cuando tengamos a los nuevos médicos que han sido pues preparados a través de las clases virtuales, porque son los que van a atendernos en términos de salud. Un problema que hay que revisar y hay que estar pendiente al respecto. Sin duda. Esdra, terminemos con esta entrevista hablando de deudas. Y es que la deuda pública se ha incrementado y entonces ha llegado ya a cantidades exorbitantes. La pregunta es, ¿qué procede cuando ya estamos en esas cantidades? Mira, hay una gran discusión con respecto a si la deuda pública de México es manejable. Hay quien dice que frente a otros países, es cierto, pues la verdad es que la deuda pública, que representa un poco más del 50% del Producto Interno Bruto, o sea, de lo que se produce en todo el país, tú tienes una deuda del más de la mitad de tu producto. Estados Unidos, que lo tenían hace muchos años en el 40-50, lo tiene en el 110-120. Los países industrializados se endeudaron y sobreendeudaron. La diferencia es que estos son países que tienen su propia moneda, o sea, su propia moneda está basada en su propia producción. Hoy hemos visto cómo una economía como la japonesa, su moneda se ha devaluado un 40 o 50% en los últimos tiempos, y sin embargo, su capacidad de seguir funcionando está ahí presente, y de que le sigan prestando y que siga produciendo, ahí está. En el caso mexicano, el problema es hasta cuándo o cuál es el momento en donde ya no se tiene para pagar. O sea, el problema de las deudas con las deudas públicas
es que su riesgo está no en el crecimiento de la deuda como tal, sino en la capacidad de pago del país. Tú puedes seguir creciendo tu deuda, pero si al mismo tiempo estás creciendo económicamente, entonces tienes capacidad de ir pagando. Primero intereses, por supuesto, y eventualmente formas de capital y vas reduciendo. Y entonces ahí hay un elemento de confianza. El grave problema que hoy se tiene con economías débiles como la mexicana, entre otras, es que si no crecemos, o si crecemos muy poquito, si no se captan impuestos por parte del gobierno, o sea, ingresos por parte del gobierno, tu problema es que eventualmente vas a tener un problema para pagar tu deuda. No vas a tener dinero porque como no creces en lo económico, entonces no tienes recursos a partir de los cuales pagar. Cuando esto se presenta como un problema grave, pues no lo sabemos. Hay quien dice antes de que termine el sexenio, para el otro sexenio, no se sabe, es algo que sería irresponsable decirlo. Pero lo que sí es angustiante para muchos, no solamente en México, en América Latina en general, es que este tipo de incrementos que se dan en las deudas de los países vayan acompañados de una recesión. Estados Unidos puede tener ese problema por 1 o 2 periodos, por 1 año incluso, y después salirlo sin problema alguno porque finalmente tiene capacidad de crecimiento, tiene capacidad de pago, y incluso todo el continente europeo estaría, gran parte del continente europeo, la Unión Europea, está en esas condiciones, incluso la golpeada Gran Bretaña. Pero países emergentes, como se les llama, o economías emergentes, tienen el grave problema de que si no tienen capacidad de captación, si no tienen finalmente posibilidad de tener el dinero y las divisas para poder finalmente seguir pagando la deuda, son las que se verán o nos veremos metidos en un serio problema. México ha tenido en los últimos años dos motores que han salvado al país de una verdadera catástrofe económica. Uno es, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio, como se le llame, porque las exportaciones mexicanas finalmente, ante un país que está parado en lo económico a nivel interno, pudo exportar y entonces recibió divisas, recibió dólares y con eso pudo funcionar. Ese es un elemento. El petróleo ya no cuenta porque tenemos una balanza negativa, o sea, lo que exportamos, que es muy poquito ya porque estamos consumiendo mucho más de eso, pero lo que exportamos de petróleo finalmente lo terminamos pagando de gasolinas que importamos. Entonces ahí ya no hay ganancia. Entonces tienes exportaciones que son más todavía que tus importaciones, todavía un poco, y la gran ayuda, que es algo así como pues la aportación fundamental, por no decir la recolección o la limosna, dicen algunos ya peyorativamente, que son las remesas, 35,000, 40,000 millones de dólares al año, que terminan pues tapándote muchos de los hoyos presupuestales. Ese es el problema. ¿Cómo hacer para empezar a generar crecimiento económico? De lo contrario, tarde o temprano, ahora sí que el tic-tac del reloj de las bombas de las deudas terminan por explotar, y si no, volteen a ver a Argentina, voltemos a ver a Argentina como ejemplo, o lo que está sucediendo hoy en el Brasil a punto de una elección, en donde el problema serio es la capacidad de pago de una economía que también ha dejado de crecer. Así es, la economía siempre va a ser un factor que pone en riesgo toda la estabilidad del país y pues en esta ocasión no es la excepción. Esdra, muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre hacernos entender todo el escenario complejo de nuestro país. Gracias a ti, gracias Nadia, a ti y a Enlace Judío por esta plática. Gracias, hasta la próxima.